Educar en el amor a Dios para elevar el corazón. Mi catecismo virtual para niños. Aprende. Celebra. Adora. Vive. Catequesis familiar. Formación para recibir a Jesús en la primera comunión. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Sacramento de la confesión 3. ¿Qué es el sacramento de la penitencia o confesión? Los que se acercan al sacramento de la penitencia o confesión obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Etimológicamente la palabra penitencia viene del verbo latino que significa tener pena, dolerse o arrepentirse. El nombre de este sacramento. Número 1. Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Número 2. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Tres. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. 4. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Número 5. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. ¿En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, había confesión de pecados? En el Antiguo Testamento, Dios también mandó que si alguien cometía un pecado, tenía que ir delante del sacerdote para presentar su ofrenda al templo para el perdón de sus pecados. En el libro de Levítico nos dice: el que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado.
Luego se lo entregará al sacerdote, quien hará por él la expiación con el carnero de sacrificio de reparación, y se le perdonará. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Porque ese día se hará el rito de expiación sobre ustedes para purificarlos, y serán purificados de todos sus pecados en presencia del Señor. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para la función sacerdotal como sucesor de su padre será quien realice el rito de expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hará la expiación sobre el santuario, la tienda del encuentro y el altar, y luego sobre los sacerdotes y sobre la asamblea del pueblo. En Proverbios 28:13. No prosperará el que oculta sus faltas. El que las reconoce y se enmienda alcanzará misericordia. ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. ¿Por qué tenemos que confesarnos? Primeramente, porque todos somos pecadores, no somos perfectos. Dios conoce nuestra fragilidad y pequeñez. El apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, uniendo así el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la Iglesia de Dios. Esta lucha es de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Jesús nos llama a la conversión de los bautizados. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores, y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia.
a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento, y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la Iglesia existen: el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. La penitencia interior. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esa actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu, es decir, el arrepentimiento del corazón. El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer a ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador, es decir, el Espíritu Santo que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas. Número 1. El ayuno. El ayuno obliga a hacer una única comida durante la jornada del día. Obliga a los que han cumplido 18 años hasta los 59 cumplidos. Quedan exentos del ayuno si sufren alguna enfermedad. Los días que manda la Iglesia son miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Número 2. La oración. Realizar más oración como un acto de amor y arrepentimiento.
Número 3. La limosna. Realizar la limosna es ayudar a alguien que necesite, ya sea algo material o de nuestra atención y cuidado. Número 4. Abstinencia. Todos los viernes de Cuaresma, y si se cree conveniente, todos los viernes del año, la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno signifiquen de especial agrado. Por ejemplo, si tomo un refresco de mi agrado, pues me abstengo y lo ofrezco por mis propios pecados, o por alguien que necesite de Dios. La abstinencia obliga a todos los que han cumplido 14 años. Algunas personas de la tercera edad pueden realizar la abstinencia. Todo esto expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados. Los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, como son 1. La atención a los pobres. 2. El ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho. 3. Por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. 4. La corrección fraterna. 5. La revisión de vida. 6. El examen de conciencia. 7. La dirección espiritual. 8. La aceptación de los sufrimientos. 9. El padecer la persecución a causa de la justicia. 10. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús en el camino más seguro de la penitencia. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ellas son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia, y contribuye al perdón de nuestros pecados. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Nadie debe acercarse a la Sagrada Comunión con conciencia de pecado mortal. Por muy arrepentido que le parezca estar, hay que confesarse sacramentalmente. Los tiempos y los días de penitencia. En el año litúrgico, los tiempos y los días de penitencia en especial son el tiempo de Cuaresma y cada viernes en memoria de la muerte del Señor. Son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos de penitencia son particularmente apropiados para: número 1, los ejercicios espirituales. Número 2, las liturgias penitenciales. Número 3, las peregrinaciones como signo de penitencia. Número 4, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna. Número 5, la comunión cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún,
la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, el recibimiento generoso del padre, la alegría del padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. ¿Quién nos dejó el sacramento de la confesión? Institución del sacramento de la penitencia. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona el pecado. Jesús nos dejó el sacramento de la confesión porque solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, es decir, a los apóstoles, para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Jesús, dirigiéndose a sus apóstoles, les da la orden y la autoridad para realizar este sacramento. Reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica. Déjense reconciliar con Dios. ¿Quién puede confesarnos? El ministro de este sacramento. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros colaboradores de los obispos continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado por tanto con justo título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia. El sacerdote otorga el perdón en nombre y con la autoridad de Cristo, y por tanto es el mismo Jesucristo representado por el sacerdote quien perdona los pecados. Por ello, la confesión es siempre un encuentro personal con Cristo crucificado. Solo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia o confesión.
En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice: Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, al fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Como podemos entender, el sacerdote es también pecador, pero su misión de confesar, de absorber los pecados, la ejerce por orden de Cristo. Por estas razones, la Iglesia ordena la práctica de la confesión de manera presencial y de escucha. No se puede uno confesar por teléfono ni videollamadas. Los pecados que solo el obispo o el papa pueden perdonar. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. ¿Puede el sacerdote negar la absolución de los pecados? Ahora bien, en algunos casos, el sacerdote podría verse en la necesidad de denegar la absolución a quienes no tienen las debidas disposiciones. Por ejemplo, por no querer evitar las ocasiones graves de pecado o por no querer reparar el daño hecho, ya sea directo o indirecto. Otro ejemplo es cuando una persona está en adulterio. Tiene que dejar ese pecado para ser perdonado. O no son capaces, por ejemplo, no estar bautizados, o que la persona ya esté muerta en el caso de las personas enfermas. Lo que el sacerdote puede hacer en esos casos no es negar, sino diferirla por un breve tiempo para fomentar las debidas disposiciones en el penitente, ya que en algunos casos la persona no quiere arrepentirse de sus pecados y solo lo está haciendo por cumplir, por quedar bien o solo hacerlo por apariencia, sin tener la conciencia de un verdadero arrepentimiento. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo recibe a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. El secreto de confesión. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes.
Este secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. No hay motivo razonable, por tanto, para sentir vergüenza o el temor a confesarse, ya que el sacerdote guarda con respeto y fidelísima obligación el secreto. Reconciliación con la Iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora, a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión de la Iglesia de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyan de la comunión de ustedes será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien reciban de nuevo en su comunión, Dios lo recibirá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. El sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación, es decir, de la salvación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Número 1. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Número 2. Por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia, por medio del obispo y de sus presbíteros. La Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados. Determina la modalidad de la satisfacción. Ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión de la Iglesia. ¿Cuándo debemos recibir la confesión? Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. En el caso de las ciudades hay más posibilidades de confesarse. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la confesión antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión.
Necesidad de la confesión. Para los que han caído en pecado mortal después del bautismo, es esencial confesarse para obtener la salvación. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas, practicas la verdad y vienes a la luz. La confesión frecuente, nos dice el Papa Pío XII. Número 1. Nos ayuda a progresar cada día con más fervor en el camino de la virtud. Número 2. Aumenta el justo conocimiento propio. Número 3. Crece la humildad cristiana. Número 4. Se desarraiga las malas costumbres. Número 5. Se hace frente a la tibieza espiritual. Número 6. Se purifica la conciencia. Número 7. Se robustece la voluntad. Y número 8. Se aumenta la gracia santificante. Los efectos de este sacramento. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son la reconciliación con Dios, en los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa. Tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia a las que acompaña con un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial. Tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la Iglesia. Se reconcilia con toda la creación. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios,
anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida, y no incurre en juicio. Mi tarea en familia. Por favor, con ayuda de mamá o papá, resolverás las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el sacramento de la confesión? Pregunta 2. Menciona los nombres que recibe este sacramento. Pregunta número 3. ¿Por qué tenemos que confesarnos? Pregunta 4. ¿Quién nos llama a la conversión de nuestra vida? Pregunta 5. Menciona las diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Pregunta 6. ¿Quién nos dejó el sacramento de la penitencia? Pregunta 7. ¿Quién puede confesarnos y cómo se llama el secreto de confesión? Por favor, anota las preguntas y respuestas en tu cuaderno del catecismo y compártelas con tu catequista. Para finalizar nuestro tema, daremos gracias a Dios con la siguiente oración. Que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, al publicano y al pródigo, que este mismo Dios nos perdone en esta vida y en la otra, y que nos haga comparecer sin condenarnos en su temible tribunal. Él que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimientos. Bibliografía. Por favor, no se te olvide darnos Un like. Comparte. Suscríbete a nuestro canal. Toca la campanita para recibir las notificaciones. muchas gracias. Diócesis de Nezahualcóyotl.